Hola. Hola, Hola Marianela, un gusto. ¿Cómo estás? ¿cómo están? ¿Todo bien? Y todo bien. Oye Marianela, ¿estás en Buenos Aires? No, yo vivo en Punta del Este, me mudé hace más o menos, Uruguay, más o Ah, menos en unos dos Uruguay. años. Ah, Soy argentina perfecto. igual, ¿eh? Claro, soy argentina, pero me mudé hace 2 años a Ya, Uruguay con mi familia. ya, perfecto. ¿Y allá atiendes o cómo funciona ahora tu atención? Mi atención es 100% online, ya tengo matrícula y todo o sea, revalidé el título acá en Uruguay y demás, pero todavía ahora me voy a unas vacaciones a donde vive mi familia en Argentina y cuando vuelva vamos a abrir consultorios, porque entre medio de mudanza y demás fui mamá, entonces Oh, es como que todo es complicado. sí, me imagino. Ya, ok, 100% online. Qué genial. Hablemos sobre algunas cosas porque me han hecho bastantes preguntas que me encanta tanto hacerte porque por fin aquí tenemos una gastroenteróloga en un live. Y bueno, en tu atención online, entonces, ¿trabajas como gastroenteróloga y haces como consultorías de gastroenterología? ¿Cómo funciona eso online? Exacto, sí, porque, a ver, yo me dedico específicamente a la patología funcional, al cómo y me hincho, a las intolerancias alimentarias, al sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, a la disbiosis. Obviamente no podés hacer una endoscopía online, pero yo puedo pedirla porque asumo que esa persona la necesita y la hace otro Ya. colega que se dedica a hacer endoscopías. Yo siempre digo que tengo un refrán y es que si vos tenés un problema de tuberías en tu casa, vos vas a hablar a un plomero o a lo que se llama también acá, sanitario. Ujú. No vas a hablar a un abogado o a un Exacto. electricista. Bueno, como cada zapatero a su zapato, como el famoso refrán, es como que, como gastroenteróloga que se dedica a la patología funcional y a las intolerancias alimentarias, lo que necesitas es dedicación, tiempo y que la persona te dé información. Si la persona te da información verídica de lo que sucede, de cómo come, de cómo se siente, de cómo le caen determinados alimentos y demás, yo puedo hacer perfectamente mi trabajo. De hecho, creo que hasta se hace mejor de esta manera porque yo estoy en mi casa, sentada en pantuflas, Y tienes mirando. tiempo, ¿cierto? Claro, mirando Sí. qué comió, qué hizo, no, acá está bien, y anotación. Fíjate qué tal cosa, fíjate cómo te cayó tal medicamento, qué pasó con este estudio. Ya. Obviamente que esto uno pensaría que es por la pandemia, pero no. La realidad es que yo empecé a trabajar online mucho antes de la pandemia, justamente porque donde yo vivía es un lugar pequeño, o sea, yo vivía en un lugar pequeño y la cantidad, hacía consultorio físico, por supuesto, pero la cantidad de personas a las cuales yo podía llegar era limitada, justamente por eso lo Sí, empecé. sí, sí. O sea, básicamente, si hablas que tratas lo funcional, tratas a las personas que van a hacerse exámenes y sale todo bien, y sale colon irritable y no hay nada que se pueda como tratar físicamente ahí. ¿Es así? La realidad es que para decir que una persona tiene una patología funcional, que es el nombre que los médicos le ponemos, abro un paréntesis. Cuando se dice patología funcional, se asume que no se le puede encontrar una causa que hoy nosotros podamos, con los elementos que hoy tenemos, decir que tiene. Ahora, Ujú. eso no significa que la persona no tenga nada. Para mí es un error importantísimo. No tenés nada, entonces tenés síndrome de intestino irritable, entonces, bueno, seguí con tu vida y que sea lo que Dios quiera. O anda al psicólogo, ¿no? Que también esa es otra de De las lo típico. acotaciones que se hacen. No quiere decir que un psicólogo, que la gente no necesita un psicólogo, yo voy al psicólogo, pero no por ir al psicólogo se te van a solucionar todos tus problemas gastrointestinales. Y, y es variado, Linda, porque yo tengo dos tipos de programas, un programa que se llama GPS Gastromente, en el que la persona no sabe que tiene, o le dijeron capaz que era síndrome de intestino irritable, Ah, ya. pero no está seguro, pero no Sin sabe, diagnóstico. pero entonces los Ujú, estudio, empiezo ujú. desde cero, bueno, a ver, esto sí, esto no, ¿qué hiciste acá? ¿Qué pasó? Y vamos pasito a pasito, por eso la palabra GPS, como un GPS, como un GPS, ¿no? Como Ya. para orientar.
Y después tengo otro programa que es específico para personas con sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, o IMO, que también es un sobrecrecimiento de bacterias metanogénicas, de arqueas, mejor dicho. Entonces, como que tengo esas dos cosas. Antes atendía más como en general, bueno, necesitas un gastroenterólogo, vení. Y me di cuenta, esto también es muy personal, me di cuenta que si yo quería hacer el mejor trabajo que pudiera hacer, esto es personal, insisto, ¿no? No podía abarcar tanta gente. Sí. No podía, o yo no puedo. Entonces, me puse una limitante, que es, bueno, voy a dar todo lo que puedo en los programas, que son reducidos, 10 personas, 12 personas, cada 2 o 3 meses, o sea, bien reducida la cuestión, pero voy a dar todo para que esas 12 personas se curen Sí, o sí, sí, encuentren a qué entiendo son eso. intolerantes o aprendan de su sistema gastrointestinal y tengan cintura para manejarse, porque no es que yo no tengo la bola de cristal, como suelo decir, o sea, tengo mucha idea, trabajé con un montón de pacientes, me dedico a esto, me especializo en esto, pero también necesito que la persona que está del otro lado Que también de su parte, sea ¿no? proactiva, ¿no? Sí, Como si yo sí, te sí, digo, eso lo che, tenés que conozco empezar a bien. entrenar, y vos me decís, no me gusta entrenar, y bueno, tenés que empezar a entrenar, ¿me entendés? Porque no te queda otra opción. ¿Se Sí. entendió? Sí, absolutamente. Oye, Marianela, ¿y qué es lo que más frecuentemente encuentras por ahí entre tus pacientes? ¿Qué diagnósticos tienen? ¿Tienen más colon irritable? ¿Tienen masivo? ¿O es una mezcla de diferentes cosas? Yo creo que estoy un poco sugestionada porque al ser una profesional de la gastroenterología, lo que se llama hiperespecializada, o sea, veo una parte puntual de las personas, mi visión de a quién llega a trabajar conmigo es muy puntual. Ahora, o sea, son personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, o son personas que parecerían tener un síndrome de intestino irritable, pero quizá tienen una sensibilidad al gluten trigo no celíaco, por ejemplo, ¿no? Que es súper frecuente. Te diría, la respuesta a la pregunta que vos me hiciste no es ningún diagnóstico médico. Es básicamente que tienen Un, malos hábitos y comen mal. un Ese, intestino hipersensible. eso es lo más frecuente. Lo más frecuente es no, lo más frecuente es que esa persona no tiene ningún diagnóstico que nosotros lo podamos encasillar, sino que Ya. básicamente no tiene buenos hábitos alimentarios, no tiene buenos hábitos de sueño, no tiene buenos hábitos de entrenamiento, no come bien. Entonces, si uno ajusta determinadas como Exacto. engranajes, la Es persona anda bueno, bien muy y por interesante este enfoque también de ti, porque eso también, a eso iba una de mis preguntas sobre el estrés, porque si ya hablas de los hábitos en comparación a la alimentación, ya el estrés también tiene ahí su parte, me imagino. sí, por supuesto. A mí no me gusta decir esto es por el estrés. O sea, por ejemplo, te duele la panza porque estás estresada, Ujú. la panza, el abdomen. No, no. Lo más probable es que a vos te duele la panza porque o algún alimento no te cae bien, o tenés un sobrecrecimiento bacteriano, o comiste mucho, o mal tolerás la grasa, o bueno, alguna causa, y estás viviendo situaciones más estresantes de lo normales, entender que el estrés es una reacción fisiológica normal que tiene nuestro cuerpo ante situaciones que nos imponen hacer algo. El estrés normal del ser humano, que somos animales, era, bueno, che, hoy no conseguí agua, tengo sed, tengo que conseguir agua. Hoy no conseguí comida, tengo que caminar o matar a algún animal porque no conseguí comida. No sé, la tribu de enfrente me quiere cazar y yo tengo que ganar. Eran Ujú. situaciones muy puntuales. Hoy está constantemente que no llego a fin de mes, que me suben las cuentas, que no sé, mi hijo le va mal en el colegio, que hace frío y la casa es fría. No Mil sé, cosas. uno puede ir encontrando como mil Ujú. cosas que generan esta situación de tengo que hacer algo. Pero en muchas de esas situaciones no podemos hacer nada. Eso es lo que se llama círculo de influencia y círculo de preocupación. Las personas actualmente tienen un círculo de preocupación enorme
pero el círculo de influencia en el cual pueden hacer algo cada vez está más chico, porque se ocupan, en Argentina sobre todo, si el dólar sube, si quién va a ganar las elecciones, Me si imagino. no sé qué tal cosa, y no se preocupan de qué alimento ponen en su plato, qué es lo que pueden modificar. En un contexto, entendemos la situación económica y no pretender que todo el mundo coma frambuesas cuando salen caros es ilógico, pero sí mejorar la alimentación. Entonces decir, todo es por estrés me parece un reduccionismo. Me parece un reduccionismo que no Pero bueno, construye. Porque si yo te digo a vos, ay, lo tuyo es por estrés, y vos te quedás así, ok, así se quedan muchos. voy a Sí. meditar. ¿Qué haces? ¿Me entendés? Voy a desestresarme. O sea, entendiendo como la meditación que ayuda, sí, yo no digo que no, pero estamos hablando de una situación que está todo el tiempo ahí. Entonces, el Es estrés lo que porque hace. cuando atiendo a los pacientes en la consultoría nutricional, en mis cuestionarios que ahí me llenan, siempre pregunto si toman medicamentos. Y es demasiado impresionante porque como el 95% de las personas dicen que toman o medicamentos para ansiedad o depresión o para dormir. ¿Cómo has visto eso en tus programas? Me imagino que es súper similar en tu caso, porque los pacientes al final son similares en todos lados, según lo que he visto. Sí, de hecho, bueno, yo también tengo formularios preconsulta para que en la consulta, que son sesiones largas de una hora y media, uno pueda hacer otro tipo de preguntas que por ahí no se entenderían de manera correcta por un formulario o no sos capaz de hacerle entender qué es lo que estás necesitando. Pero, ¿qué tomás? ¿Cuánto tomás? Lo que sea es más fácil en un formulario y la verdad es que muchas personas, sí coincido con vos, toman medicamentos de lo que se llaman o ansiolíticos o antidepresivos. Acá me gustaría hacer un paréntesis en esto. No quiere decir que muchas personas no lo necesiten, ¿no? Ahora, no me parece coherente que un porcentaje de la población alta, si no toma esa medicación, básicamente no duerme, o básicamente no puede hacer sus actividades de la vida diaria, está tan ansioso que me parece Fuerte, que ¿cierto? es Por lo menos a los importante. pacientes enfermos. Claro, a ver, hay personas que la necesitan, yo no digo que no, y probablemente lo necesiten por un tiempo determinado, no para toda la vida. Eso también Exacto. hace 35 años que tomo, y bueno, qué sé yo, ese medicamento ni siquiera te estará haciendo nada, porque a esta altura de la vida no está cumpliendo ese papel. Bueno, como médica yo tengo el poder de medicar, entonces muchas veces saco cosas. No, esto no va, Ah, qué salí, interesante. saca, sale, sale, Oh, sale, sale. Más ok. que tomar, 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 sino sale, sale, sale. Oh, eso es diferente. Qué bueno. Ujú. Suelo sacar cosas porque para poder interpretar a un paciente Sí, es mejor que no esté, lo como quieres todo decirte de tapado. una manera, claro, lo más limpio posible. Muchos medicamentos alteran el funcionamiento del sistema gastrointestinal, entonces a vos te cae mal X cosa y ¿Cómo lo vas pensás que es a saber, cierto? eso, pero en realidad es porque tomás una pastilla que hace que te baje el colesterol, entonces como vos sabés que tomás una pastilla que hace que te baje el colesterol, comés con no alimentos correctos porque vos sabés que tenés una pastilla que te baja el colesterol. Entonces, si vos no tenés la pastilla, ¿comerás mejor? Probablemente, porque O no la tenés el pastilla para salvataje. bajar el ácido estomacal, me imagino que es lo mismo ahí, que cuando se baja el ácido estomacal, que ahí, claro que de repente no se digiere bien y causa síntomas. Lo que pasa es que los famosos IBP, ese es el nombre que tiene, o los azoles, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etcétera, tienen una indicación precisa, o bueno, unas indicaciones precisas. Esas no son porque tomás toda esta otra medicación, te voy a dar esto para protegerte el estómago. O sea, Ah, los protectores gástricos, mal llamados protectores gástricos, los azoles,
tienen un justificativo. Por ejemplo, una persona que tiene úlcera gástrica, por ejemplo, en un tratamiento para Helicobacter pylori por un momento determinado, aquella persona que tiene esofagitis por reflujo, o sea, lastimado su esófago por un momento determinado, aquellas personas que tienen un tumor productor de gastrina, entonces al tener más gastrina, le puede hacer un agujero en el estómago, entonces ahí necesitas el medicamento. No la señora de 70 años que porque toma pastillas para la presión y toma levotiroxina, bueno, porque son muchas pastillas, te voy a dar esto para que te... No tiene sentido. Una Me parece locura. que hay que romper un poco ese patrón de medicar por medicar, Qué bueno. porque Me algo encanta le eso. tengo que dar, ¿no? Porque, a ver, algo le tengo que dar, no sucede de esa manera. A ver, yo no coincido, insisto, vos vas a ver que si ven mis redes sociales, y yo disiento de algunas cosas, ¿no? Es como que si ponemos la medicina integrativa y la medicina tradicional, Mari estaría en el medio. Tomo muchas cosas de este lado, tomo muchas Eso está cosas de este otro genial. lado, Sí. pero construyo mi propia idea de cómo Exacto. llevar a las personas. Por ejemplo, el tema de los antibióticos, ¿cómo ves tú eso? ¿Sientes que hoy en día todavía están, como muchas personas aún se automedican con esto? De repente, incluso aún escucho esto. ¿Qué piensas sobre este tema de los antibióticos? Bueno, decirte que es una cuestión de educación. Por ejemplo, te pongo un ejemplo propio. Yo, cuando era adolescente o niña, cada vez que me dolía la garganta, mi mamá me Correcto. decía, tomate una amoxicilina, y yo me tomaba una amoxicilina, o sea, y no lo entendía como malo. Ahora, hoy, con otra visión, con otro contexto, con otra idea y con mucha información, por más que me duela la garganta, y solo pura y exclusivamente si es bacteriano, o sea, si tengo placas, recién me voy a ir a tomar un antibiótico, pero porque tengo conocimiento. Yo creo, te estoy esperanzada en esto, yo creo que las personas se automedican y o toman antibióticos mucho menos que lo que hacían cuando yo era adolescente, porque hay más información. Sí. Ahora, ¿es suficiente? ¿O No, no? no lo es. O sea, todavía no lo es, pero Va eso no mejorando, quiere decir pero que no aún no. estemos mejor. Eso, perfecto. Vamos, ¿te parece que vamos a responder algunas preguntas que me dejaron en mis historias, en las cajitas de preguntas? Porque también realmente quiero hacer esas para aprovechar, son buenas para que te las hagan a ti de repente. Por ejemplo, la pregunta que también es súper frecuente y me encanta que lo responda una gastroenteróloga, ¿con qué tan frecuencia se debe hacer la colonoscopia? Ah, bueno. Una colonoscopía tiene o sea, tiene varias indicaciones, pero la indicación más importante preventiva es la prevención del cáncer de colon. El cáncer de colon, el gran porcentaje de los cánceres de colon se llaman esporádicos. ¿Qué quiere decir eso? Que se dan porque se dan, ¿bien? O sea, no porque tu mamá, tu tío, tu abuela, tu primo. Hay una parte de los cánceres de colon que sí es asociación familiar, pero no es la más frecuente, paradójicamente hablando, Ya. sino que, bueno, es un montón de hábitos y ahora se está viendo que algunas infecciones con determinados microorganismos podrían venir. Ahora, si una persona debería de hacerse una primera colonoscopía, si no tiene ningún síntoma, estoy hablando de yo, por ejemplo, según la bibliografía actual, a los 50 años. Actualmente se está intentando bajar esa edad a los 45 años, porque se vio que habría como mayor beneficio, pero todavía eso no está instituido en las guías de práctica clínica de los gastroenterólogos. Ya. No está mal que te lo pidan a los 45, pero bueno, todavía las sociedades de gastroenterología mundial no han dicho, sí, todos a los 45, porque eso saben que implica que todos los estados, al menos los estados que hacen frente a la situación de salud de sus ciudadanos, tienen un gasto ahora muchísimo mayor porque hay 5 años de personas que se tienen que hacer. Muchísimo más. Yo creo que en realidad es por eso y porque, bueno, faltan algunos estudios. Ahora, si la colonoscopía
te dio bien. ¿Qué significa una colonoscopía bien? Que quizá había un pólipo, y pólipo es un crecimiento como una bombilla de luz, pero de la mucosa del colon. Te lo sacaron y era normal, o sea, no tenía cáncer, no nada. Todos tenemos pólipos a medida que vamos siendo más grandes. Es un crecimiento que se va dando en el colon. ¿Es No todos normal tenemos entonces cáncer, incluso ¿no? tener pólipos? ¿Cómo? ¿Puede ser normal entonces tener Sí, pólipos si dices que es a normal? medida que ¿Y se nosotros tienen vamos que sacar creciendo, siempre o pueden mantenerse ahí? no, no. Pólipo que se ve, pólipo que se saca. Ah, ya. Al menos, por eso, cuando uno se hace una endoscopía, se la tienen que hacer en un centro que tengan la capacidad de, sí, te saco 35 pólipos, si había, ¿me entienden a lo que Ya. voy? ¿Por qué? Porque vos no sabés hasta que no lo ves en el microscopio. Obviamente, si lo ves macroscópicamente, lo ves en la colonoscopía, decís, me suena raro, o no, seguro que es normal. Pero uno no puede poner firma y sello, no, Ya. ¿sabes que no te lo saqué porque me parecía normal? No, hay que Pero por sacar todo. ejemplo, entiendo. Y las personas que entonces se hacen las colonoscopias y dicen, me sacaron pólipos y ahora se asustaron porque les encontraron pólipos. Entonces eso ni siquiera es como una cosa extraña, digamos, o una cosa por la que tienen que tener miedo. Que depende de cada pólipo. A ver, los pólipos, si me permiten, yo acá tengo un dibujito que utilizo para las personas. Este es el colon, ¿sí? Esto es un pólipo, ¿sí? Así se ve, esto es un pólipo. Exacto. Pero vos podés tener un pólipo que no tiene nada de cáncer, nada de nada, o un pólipo que generó acá arriba una mutación. Ya. Por eso, cada pólipo tiene que ser mandado a que un médico, que se llama patólogo, lo vea al microscopio y diga, este pólipo es normal, este pólipo no es normal. De acuerdo a la característica de los pólipos, es de acá a un año, a 6 meses, a un año, a 3, a 5 o cada 10. Por eso depende de lo que salió en tu colonoscopía anterior. Así se hace y después se determina con qué tanta frecuencia se hace la colonoscopia. Claro, depende de los pólipos que te sacaron. Suponete que a mí me hacen una colonoscopía y yo no tengo ningún pólipo, me lo tendría que hacer cada 10 años. Bien, ahí hacían una pregunta, si los divertículos son lo mismo que pólipos. No, mira, Tienes un dibujito esto es también. un pólipo, es un crecimiento para adentro. Y el divertículo es un crecimiento para afuera, o sea, es como que se hace una bolsita del colon para afuera. En cambio, el pólipo crece para adentro, de la luz del intestino. Y los divertículos también son bastante normales, ¿cierto? Cuando a medida que nos envejecemos. vamos haciendo grandes, Ujú. así como la piel se nos arruga o se nos cae, el colon, que es el intestino grueso, pierde fuerza, pierde tonicidad. Al perder tonicidad y perder fuerza, es más frecuente, los divertículos son más frecuentes en personas constipadas, por aumento de la presión intracolónica, ¿bien? Por aumento de la presión del colon. Entonces, lo que hace es, como está medio flojo el colon, es una explicación técnica simple, ¿no? No es tan así, pero Es un buen parecería así. Se va un poquito para afuera y genera esta bolsita. Que hay personas que se complican sangrando o perforándose, y la gran mayoría de las personas no. Bien, entonces, que a vos te hagan una colonoscopía y te digan, tenés divertículos, no es sinónimo de que vos no puedas comer frutas con cáscara ni semillas. Eso es un mito. Eso ahora iba a preguntar. Aquí entonces tienen que hacer o pensar, esas personas tienen que tener miedo, entonces tengo divertículos, pero no, sí, básicamente es normal tener divertículos. O sea, obviamente si a mí con 33 años me decís que está llena de divertículos, normal no es. Probablemente soy una persona extremadamente complicada. Ahora, la persona que se debería hacer la colonoscopía, una mujer de 70 años que se debería hacer la colonoscopía, seguramente 2, 3, 5, 10 divertículos va a tener. Pero eso es normal. Y esto de, antes se decía no comas las semillas de las cosas, pelá todo, las cáscaras, no las comas. No se hace más eso, ¿cierto? Yo creo que, no, de hecho ya se demostró hace rato. Bien. Que no va a venir un... Es como un mito que sigue por ahí. Lo muestro.
no es que, miren, encima yo lo dibujé justamente para que vean. No es que va a venir la cáscara y se va a plantificar en el divertículo acá y lo va a inflamar como tapándolo. Eso, cualquier nutricionista que sabe del tema te puede decir que es un mito. Lo que pasa es que se sigue repitiendo y yo veo personas que le sacan la semilla al tomate. Mira el tiempo que pierden. O sea, es como... No, es una locura. Y es porque tal vez como que hace sentido en el cerebro imaginarse lo que ahí se pueden atrapar las cosas, pero sí, es un mito y es bueno que lo aclaramos aquí de una vez por todas. Pero Sí, aclaremos también lo que dice aquí. La otra persona es lo mismo hemorroides que divertículos. no. También Las tiene un dibujo. hemorroides, no, sí, acá están justamente. Esto es el Perfecto. colon, esta es la parte derecha, esta es la parte izquierda y acá estaría la cola o ano, ¿sí? Muy útil Nosotros este todos dibujo. tenemos un plexo hemorroidal, forma parte de las venas normales que todos tenemos. ¿Cuál es el problema? Que esas venas, ese plexo venoso, se puede ingurgitar. ¿Qué significa ingurgitar? Miren mi mano, ven que ahí yo tengo venas, pero si yo hago así, se van a notar más las venas. Bueno, eso es una ingurgitación. Eso puede pasar en el plexo venoso hemorroidal y molesta, duele, pica o sangra. ¿Cuál es el problema? Las personas constipadas, las personas que están mucho tiempo sentados, por ejemplo, los taxistas o los colectiveros que están mucho tiempo sentados y están todo el día apoyando la cola básicamente en la silla, las secretarias, las personas que ya tienen problemas de varices en las piernas, probablemente su sistema venoso funciona mal en general, tienen las mujeres en el embarazo porque aumenta la presión intraabdominal y entre otras cuestiones, las personas con obesidad. ¿Por qué? Porque la panza, básicamente, aumenta la presión intraabdominal y la gravedad comprime, o sea, ayuda a que la gravedad y la sangre sea difícil de fluir. Ustedes tienen que entender que la sangre tiene que fluir. Y si hay algo que lo obstruye y demás, no entendiendo como que se tapó, ¿no? Porque eso es otra cosa, no va a funcionar de manera correcta. El problema es cuando las hemorroides son de grado 3 o grado 4. Vos tenés 1, 2, 3 y 4. 3 y 4 hay que hacer algo. O agarrar una bandita y ponérsela, o cirugía. Por eso tienen que ir al coloproctólogo, el médico que se encarga de las hemorroides, es el coloproctólogo, el cirujano de, básicamente, la cola, ¿sí? O sea, del ano, ahí. Sí. Alguien que pueda resolver, porque, por ejemplo, van mucho al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo puede dar medicación, sí, pero el quien va tiene que seguir al solucionar si hay algo complicado es alguien que puede, que es cirujano, y el gastroenterólogo generalmente no es cirujano, ¿me explico? Exacto, claro. Pero entonces los hemorroides, todos también tenemos hemorroides, ¿cierto? Pero cuando nos generan molestia, ahí tenemos que poner atención a eso. Y yo te diría que hay que prestar atención cuando uno ya se da, a ver, siempre, pero cuando uno se da cuenta que tiene hemorroides, es como evitar constiparse, no sé, estar trabajando sentado y pararse frecuentemente, hacer pausas activas. Cuando hace mucho calor, por ejemplo, no usar ropa tan apretada. Dormir sin ropa interior ayuda mucho para que no esté comprimido. Ahora, que esté constantemente compresivo. Ahora, la persona que tiene hemorroides y son grandes, probablemente necesite una solución, ya sea mecánica, como te expliqué, o quirúrgica, porque pueden sangrar un montón. Si hacen demasiados problemas, ¿cierto? Sí. Ahí se tiene que hacer más. Sí, sí. Perfecto. Súper buena explicación. Ahí también ya están agradeciendo por lo claro la información. Eso definitivamente estoy súper de acuerdo con eso. Una pregunta personal sobre el tema del Helicobacter pylori, que también veo con mucha frecuencia, y también preguntando a los pacientes ahí trabajando después de que pasaron por
tratamiento convencional, algunos se quedan con la bacteria aún después de pasar por los antibióticos y mm, según lo que me han contado, porque personalmente no la he tenido, pero los pacientes que sí la han tenido igual sienten que se afecta con el estrés, como que con el estrés se enciende eso y les genera síntomas por el Helicobacter. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Has visto eso también? A ver, ya explico lo del estrés, dame un minutito, te explico primero lo del Helicobacter. El Helicobacter pylori es una bacteria que nos coloniza a los humanos, de jóvenes o niños, que hay algunas cepas que se llaman CAG-A y BAC-A, que son carcinogénicos tipo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que son plausibles de generar cáncer de estómago muy frecuentemente. Y hay un montón de otras cepas que no. ¿Cuál es el problema? Que cuando vos diagnosticás Helicobacter pylori, ya sea por una biopsia de por endoscopía o por un test de aire expirado con ureasa, vos no sabés qué cepa de Helicobacter pylori es. Porque para saber qué cepa de Helicobacter pylori es, hay que hacer un estudio genético de la bacteria que no se hace nunca. Uh-huh. Entonces, acá nos encontramos en un problema. Y es, tenés Helicobacter pylori, yo no sé si tu cepa es carcinogénica, te trato o no te trato. La bibliografía actual dice que si la persona tiene Helicobacter pylori y tiene síntomas, acidez, gastritis, o más aún si tuvo una úlcera, hay que tratárselo. Lo que pasa es que el tratamiento de Helicobacter pylori, como es una bacteria que sobrevive en el ácido clorhídrico y ha generado frecuentemente una resistencia alta a los antibióticos, se trata con 3 o más antibióticos en conjunto, y por ejemplo subsalicilato de bismuto, que es el tratamiento el que más tasa de erradicación tiene, y aún la tasa de erradicación del mejor tratamiento, ¿no? Del más espectacular que ustedes le puedan decir, cada vez es menor la tasa de erradicación. ¿Qué significa la tasa de erradicación? Que se va. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Es necesario que siempre se tenga que ir? En realidad, esa es una cuestión filosófica. A ver, yo te voy a decir lo que yo pienso. El Helicobacter pylori, en cierto punto, podría llegar a ser parte de nosotros. Yo no trato a todos los pacientes con Helicobacter pylori. Yo trato a los pacientes con Helicobacter pylori que tienen síntomas de Helicobacter pylori. Por ejemplo, si vos me haces a mí una endoscopía y me sacás muestra y tengo Helicobacter pylori, yo vería si me trato. ¿Por qué? Porque yo no tengo acidez, yo no tengo reflujo, yo nunca tuve una úlcera, a mí no tengo nada de eso. ¿Bien? Ahora, por eso el profesional de la salud tiene que estar, como yo le digo, bien ducho, o sea, tiene que manejar estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué es Da lo que sucede? muchísimos síntomas, ¿cierto? Entonces me imagino que sí se trata de eliminar, porque para eso probablemente la persona venga a la consulta, que tenga muchísimos síntomas, entonces sí hace sentido. Sí, ahora tengo que plantear la realidad. La bibliografía, la que nos rige como médicos y la que te puede hacer un problema legal, porque es real, dice, tenés que tratar a todos. Entonces, uno tiene que saber qué dice la bibliografía y uno tiene que poder elegir conscientemente y explicarle al paciente por qué sí y por qué no en conjunto. De hecho, yo hago firmar que entendieron lo que les expliqué de por qué sería óptimo no tratarse, porque en realidad hay que tratar el Helicobacter pylori. Entonces, por eso es como que de lo que se sabe en la actualidad a lo que uno hace, a lo que estaría bueno hacer, hay una diferencia significativa. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, absolutamente. Y el tema de que puede ser que a veces solo se active por el estrés y te contesto eso, te contesto eso. El Helicobacter pylori no es como, no es como un auto, se activa, se desactiva, no funciona así. Lo que sí se puede empeorar o mejorar con el estrés, y ahí lo explico,
es los síntomas de acidez o de gastritis. Pero uno puede tener gastritis o acidez sin tener Helicobacter pylori, ¿bien? ¿Por qué? Porque estómago, ¿bien? ¿Lo ven acá? Estómago. Acá está el Helicobacter, ahí está dibujado, miren. Qué bien. ¿Qué sucede? Para que nosotros tengamos una afectación del estómago como esto, que es una úlcera, bueno, tiene que pasar mucha agua bajo el puente y es obvio, tenés una úlcera, es por el Helicobacter, te tenés que tratar. La gran mayoría de las personas que tienen acidez es porque comen mal. ¿Me explico a lo que voy? Por ejemplo, una indicación precisa de bajar grasa corporal es una persona que tiene síntomas de acidez o reflujo y tiene sobrepeso. La persona baja el 10% de su grasa corporal y mejora aún más quedando el inhibidor del ácido. Entonces, es como que siempre es re fácil. Bueno, tomate esto, listo, chau. Y la verdad es que capaz que mejorás en un tiempo, pero no es la solución. La gastritis, abro un paréntesis, gastritis es un nombre técnico de la inflamación de la mucosa gástrica. Deberíamos decir síntomas de acidez, síntomas de reflujo, pero generalmente se dice gastritis, pero no es igual. Ahora, eso es una explicación técnica. Ahora, la persona que siente acidez o reflujo, que es esa vinagrera que sube y baja, primero hay que ver qué come, cómo come, cuánto come, cómo come lo que come, a qué hora come, Qué bueno. y después empezar, y si eso no mejora mejorando esos hábitos, quizás yo le mando una endoscopia. ¿Me explico lo que voy? Sí. Diferente es una persona, por ejemplo, que haya vomitado sangre, o una persona que esté anémica. Ah, bueno, eso es otro el cantar, pero no es lo más frecuente. Exacto. Hace todo el sentido. Una pregunta que han hecho por aquí en un comentario sobre el colon irritable. La chica dice, me diagnosticaron el colon irritable sin análisis alguno. ¿Es normal eso? Es normal, no quiere decir que sea lo que hay que hacer. A ver, me explico. Hay La normalidad es lo que hace todo, o sea, lo que hace la mayoría de las personas. Eso no significa que sea lo mejor. El diagnóstico de síndrome de intestino irritable es un diagnóstico de exclusión ante otras patologías, ante otras condiciones. O sea, para poder decir que una persona tiene síndrome de intestino irritable, se deben descartar enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten trigo no celíaco, alergia a la proteína de leche de vaca, alergia al trigo, intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa, intolerancia al sorbitol, sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, sobrecrecimiento de arquea, sobrecrecimiento que no está todavía diagnosticado, demostrado en la medicina tradicional, de cándidas o hongos, o intolerancia a la histamina como básico. Ah, ¿no tenés nada de eso? Listo. Quizá tengas síndrome de intestino. Ah, bueno, y comer bien, ¿no? Obviamente, eso es básico. Quizá O tengas síndrome sea, de intestino cierto irritable. que se tienen que hacer pruebas, no se puede simplemente decir tienes colon irritable, tienes que, como dijiste ahora, un montón de descartes primero. A ver, es la realidad. O sea, ¿qué pasa? El diagnóstico de síndrome de intestino irritable es clínico. O sea, si vos cumplís determinados criterios, entrás dentro del diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Pero yo voy a hacer una pregunta y vamos a ver cuántas personas de los que están en el vivo hoy tienen estos síntomas. Alguno tiene dolor de panza, alguno tiene diarrea, alguno tiene constipación, por lo menos una vez a la semana, por lo menos en los últimos 3 meses y que haya aparecido hace más de 6 meses. De las 80 personas que están acá, quizá 70 pueden decir, sí, yo. Probablemente. Eso significa que 70 personas tienen síndrome de intestino irritable. No. Por eso creo, yo estoy convencida de esto que les voy a decir, y es, en la salud pública, en el atender en el hospital, es como sí, listo, síndrome de intestino irritable, pero ¿por qué? Y bueno, porque claramente no se tiene el tiempo ni la dedicación, que yo no digo que esté bien, sino que es la realidad. O sea, lamentablemente es la realidad.
Es así. Y se sigue pensando que la persona que tiene síndrome de intestino irritable está todo acá, ¿bien? Acá, o sea que es psicológico, si querés decirlo de alguna manera. Y yo creo que es un vestigio, un mal vestigio, de la medicina centrada en el medicamento o en el estudio versus en los hábitos y en la persona. Como que hay dos extremos que veo con el colon irritable. Uno es que es todo en la cabeza y lo otro es que la alimentación es todo. Y siempre veo que las personas van a uno de los dos extremos. O sienten que creen que es solo estrés o que tienen que comer perfectamente bien. Y yo te pregunto, ¿qué es comer perfectamente bien? Porque lo Exacto. que es bien para vos, quizá no es bien para mí. Y quién lo Obviamente hay un puede lograr. criterio, qué sé yo, disminuir a lo más que se puede los ultraprocesados, Exacto. pero a ver, yo voy a ser sincera. ¿Quién una vez no se comió un chocolate? O sea, me parece No es ilógico. realista para Me nada. parece ilógico. Bien, ahora, qué sé yo, no sé, hay personas que les gusta más la carne, hay personas que son veganas, hay personas qué sé yo, que no les gusta el pescado y hay personas que aman los mariscos, que es bien. Por eso, a mí me parece que no es ni una ni la otra, pero porque en la vida misma, nunca nada es blanco o negro. O sea, siempre es gris, siempre es una mezcla. Lo que pasa es que es incómodo y molesto decir, ay, tengo que mejorar como tengo que entrenar, tengo que dormir, tengo que, y a todo eso me tengo que relajar. En También cierto de punto, la parte de los gastroenterólogos, también me imagino que es súper complejo explicarle al paciente todas esas cosas con el poco tiempo que tienen. Me imagino que es imposible como tratar de aclarar ahí el mundo al paciente. mira, sí, es difícil. Yo no creo que nada sea imposible exceptuando que el entendimiento de la otra, que no nos entendamos. Me explico, por ejemplo, yo hablo inglés, pero no lo hablo tan bien como para atender personas que hablan inglés. Entonces no atiendo personas que hablan inglés porque no me voy a poder dar a entender de la manera justa y correcta que quiero y no voy a hacer mi mejor trabajo. Pero si la persona te está entendiendo y te pregunta y vos le contestás, entonces, ¿viste cómo es esto? Yo creo que sí lleva tiempo, obviamente, pero no veo otra forma de hacerlo. O sea, si vos no sabés por qué tenés que hacer lo que tenés que hacer, ¿por qué lo harías? Es como que a mí me digan mañana, sí, anda y poné toda tu plata en aquel banco. Y yo me quedo ahí. ¿Por qué? Exacto. Porque lo digo yo, bueno, pará, vos tenés 14 títulos, pero explícame por qué en ese banco y no en aquel banco, o en mi casa, ¿por qué? Bueno, el por qué ayuda mucho, entender el porqué profundo de las cosas. Por ejemplo, una persona que le sacaron la vesícula y tiene diarrea, si la persona entiende por qué puede llegar a tener diarrea, es más fácil que modifique sus hábitos. Si no, porque lo dice Mari, no, está bien que uno haya estudiado, pero tampoco es que uno es omnipresente. ¿Me explico? Exacto, absolutamente que sí. Entonces, las personas que, uy, ahí me corté, ya. Las personas que se están encontrando un poco perdidas, que por ejemplo vi aquí dos comentarios, una chica diciendo que tiene colon irritable y no ve salida, no ve a dónde ir. Otra chica diciendo que también me comentan mucho que se hinchan constantemente, no saben qué hacer, cómo comenzar. ¿Qué dirías a esas personas? Es complejo. Primero le diría que aprovechen las redes sociales para seguir a gente formada en el tema y que trabaje con esas personas. Una cosa es, una cosa es la experiencia personal y otra cosa es gente que trabaja con estas personas. Por ejemplo, vos tenés muchos tipos de gastroenterólogos. Ahora, yo no me voy a poner, si ustedes ven mi Instagram, no hay una publicación sobre cáncer de colon. ¿Por qué? Porque yo no hago endoscopías, porque yo no me dedico a eso. Entonces no hablo de algo que no me dedico. Entonces, lo primero que les diría es aprovechen las redes sociales para seguir y formarse
con personas que traten su tema. Eso es lo primero. Lo segundo, porque es gratis, ¿bien? Lo segundo sería que lo más importante, te diría un 70%, es qué comes, cómo comes, cuánto comes y cómo comes lo que comes. Pone ¿Bien? atención a lo que haces. Exacto. Ahora, vos podés comer divino, pero si sos celíaco y nunca te diagnosticaron la enfermedad celíaca, por más que comas espectacular y te hagas tu pancito en tu casa y de harinas agroecológicas y qué sé yo, qué sé cuánto, vas a estar mal, porque vos tenés una condición. Por eso, estudiarse con un gastroenterólogo, como les dije, Hacerse las pruebas primero. enfermedad celíaca, parásitos, fijarse si vos respondés o no respondés a una sensibilidad al gluten trigo no celíaco, que es luego de hacerse los anticuerpos para enfermedad celíaca, hacer una dieta libre de gluten y con harinas alternativas como lino, chía, sésamo, harinas que te aporten nutrientes, porque a ver, esto también es una lucha personal. Qué sé yo, la harina de mandioca, el almidón de maíz, sí, no tienen gluten, pero te aportan nutrientes. ¿O es una harina blanca sin gluten? Bueno, ahí está donde yo les digo, bueno, a ver, ¿querés comer sin gluten? Me copa, me encanta. No, el gluten no es un nutriente esencial en la vida, no lo es. Ahora, primero descartar la enfermedad celíaca, comiendo gluten, porque si no te va a dar negativo, si no comes gluten te va a dar negativo y no soy, y capaz que eras. Y luego si te interesa, comer sin gluten, pero con harinas enteras quiere decir de grano entero, y que aporten nutrientes. ¿Me explico a lo que voy? Ahí haciendo una pregunta. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, como el lupus, la esclerodermia, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, entre otras enfermedades, que afecta a las células del intestino delgado específicamente, pero a todo el cuerpo, porque, por ejemplo, mal absorbes calcio y tienes más riesgo de osteoporosis. Las mujeres tienen más riesgo de predisposición a la infertilidad, o sea, por ahí no poder ser mamás cuando lo intentan. Hay descalcificación, hay problemas en la conducción nerviosa, tenés también lo que se llama nubla mental, anemia, entre otras miles de cosas. El tratamiento de la enfermedad celíaca es una dieta libre de gluten, trigo, avena, cebada y centeno. En otras partes del mundo no entra la avena, en Latinoamérica generalmente sí. O sea, era un ejemplo para decir cómo comenzar, que primero descartemos, que las personas se estén informando con profesionales en las redes, que es gratis, por supuesto, que es señal de lo que hay hoy en día, y después poner atención a sus propios hábitos, ¿cierto? A ver qué está pasando, qué estoy haciendo, me estoy cuidando o realmente estoy comiendo mal. O tengo... Mira, te tomo una palabra que vos dijiste. Vos dijiste, mal, me estoy cuidando. Sí. Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué comer bien es cuidarse y comer cualquier cosa? ¿Por qué sería cuidarse y no hacer lo que tenés que hacer? Yo soy como más rígida en algunas cosas. Esto es, y es así. Es como que yo, una mujer, pretenda medir 2,20 metros y tener la fuerza de un hombre. Y no lo voy a hacer porque genéticamente no puedo. Bueno, comer mal, ¿qué significa? Nuevamente volvemos, tratar de basar tu alimentación en ultraprocesado, etcétera, etcétera. Es variable, pero en general se entiende lo que hablamos con comer mal, muchos budincitos, galletitas, etcétera, etcétera, golosinas. Indefectiblemente, si no te afecta la panza, te afecta el humor. Si no te afecta el humor, te afecta los neurotransmisores. Si no te afecta los neurotransmisores, te afecta los dientes. Si no te afecta los dientes, te afecta la energía. O sea, porque es como que a un auto que ande a nafta, vos le des gasoil y no va a andar, ¿me entienden? Es algo básico. Yo lo explico así. Es básico. Si vos querés que ande bien tu cuerpo, le tenés que dar la materia prima adecuada. Sí, y entender que somos animales y que por más que la industria genere el nuevo cereal de lo que quieran,
El cuerpo en realidad quiere nutrientes, los nutrientes que han estado siempre. Eso no quiere decir que nos vamos a vivir a las cavernas y que los lives de Instagram están mal. O sea, es un ejemplo para decir, Oye, come y comida. también para decir que no es que la alimentación tenemos que hacerlo todo perfecto, porque no hay un perfecto todo el rato, sino que también de repente podemos golosear y también como dejar esa imagen de que no es realista siempre querer cumplir con todo lo que sentimos que debemos de la dieta y que también a veces disfrutamos. Me imagino que tú también lo haces, yo también lo A ver, hago. hay una parte importante de esto, si lo quieren plantear así. Es verdad, por ejemplo, voy a poner, a mí me gustan las gomitas, ¿viste? Eso que no tiene, que no es nada, es cualquier cosa. Bueno, a mí me gustan las gomitas. Entonces, si yo quiero comer las gomitas, sobre todo las gomitas ácidas me gustan, y la voy a comer una vez a la semana, en una ocasión especial, un paquetito chiquito, no va a pasar absolutamente nada, porque yo me como unas gomitas, porque el resto del el tiempo, y bueno, uno come carne, pescado, huevos, frutas, verduras, legumbres, y entrenás y dormís, y bueno, vas a estar bien, porque yo no creo que haya nadie en este mundo que haga todas las cosas bien. Además, no es lo único que tenés para hacer. Comer y comer bien. A ver, si tenemos que comer todo bien, todos dejamos de trabajar, nos separamos de nuestras parejas y nos vamos a vivir a la choza. Y bueno, no se puede, ¿me entienden a lo que voy? Es como, es tratar de ser un 8 en todo. Si vos sos un 8 en todo, vas a estar bien. Sí, me encanta eso. Como básicamente lo que haces la mayoría del tiempo está perfecto. O sea, no tiene que ser perfecto, pero si te nutres la mayoría del tiempo, no pasa nada si de repente te sales de eso y también disfrutes y goloseas para que también hablemos ahí un poco de salud mental, porque veo eso con mucha frecuencia, que los pacientes se frustran porque no logran mantener su dieta. Eso. Mira, sabemos que dietas hipocalóricas restrictivas a largo plazo sin estas pequeñas cositas de recargas, que se llaman recargas, no tienen, no andan a largo plazo, pero porque si yo te planteo a vos que vos vivís en el campo y que nunca estuviste en contacto con las gomitas ácidas, no vas a tener necesidad de gomitas ácidas. Ahora yo, que conozco las gomitas ácidas y algún día quiero una gomita ácida, pero por eso también, estoy dando mi ejemplo para que se entienda, pero por eso también entender que somos un todo. Nosotros no solo somos lo que comemos, somos lo que comemos, lo que dormimos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo comemos lo que comemos. Por eso, vos me hiciste una pregunta, ¿cuál sería la indicación? Bueno, seguir a profesionales, estudiate, tener buenos hábitos de base, trata de ser un 7, un 8 en todo y vas a andar bien. Obviamente, hay personas que no entran dentro de esta clasificación porque tienen patologías puntuales y bueno, hay que tratar esas patologías puntuales, ¿no? Sí, eso siempre viene primero, por supuesto. Una última pregunta que me gustaría hacerte, también por interés personal. ¿Qué piensas sobre los tests de intolerancias que se van más allá del gluten, de la lactosa, de la fructosa? ¿Conoces esos tests que determinan como cada alimento y te dicen de repente, eso tienes intolerancia a la avellana y no sé, a diferentes alimentos? A ver, esto no es una opinión personal de Mari, es evidencia científica. No hay evidencia científica de que esos test tengan una correlación con los síntomas de las personas. Pasado al básico, te están sacando la plata. Estás gastando dinero porque encima, si vos me decís que por lo menos estarían cerca de, bueno, yo te creo, pero la realidad es que salen carísimos, carísimos, Ahí lo están escritos. y no hay, porque ¿qué miran? Pensémoslo, ¿qué miran esos test? Miran, si vos generaste un tipo de inmunoglobulina, se llama, que es como una pequeña reacción ante determinada parte de ese alimento. Voy a poner el ejemplo más típico que es el huevo.
El huevo Ajá. tiene una carga proteica alta, sobre todo de la albúmina. Ahora, no solamente, pero las proteínas nosotros sabemos que son antigénicas. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo dice, hola proteína, ¿cómo te llamas vos? Bien, Marianela. Marianela, ¿a qué te dedicas? Y como que les genera un registro en nuestro sistema inmune y la conoce. Exacto. Ah, la Sí, de proteína eso estoy hablando. Marianela. Sí. ¿A qué te... Y obviamente que si me miden en sangre, yo tengo a la proteína Marianela, a la proteína Linda, a la proteína... Pero eso no quiere decir que porque yo tenga un registro de esas proteínas, porque básicamente alguna vez comí huevo, alguna vez comí maní, alguna vez comí, no sé, avellana, voy a tener una intolerancia. Ah, hay algo muy importante en esto que quiero aclarar. Alergia no es lo mismo que intolerancia, no es lo mismo que sensibilidad. La alergia es a proteínas. Por ejemplo, una alergia a la proteína de la leche de vaca. Caseína o beta-lactoglobulina muy frecuente en niños pequeños. O alergia al huevo, o alergia al maní. El Es que tiene algo alergia grave, al la maní, reacción. el que tiene alergia al maní, tiene alergia a la proteína del maní, ¿bien? Pero bueno, te comes un maní y te hinchas como sapo. Es obvio que tiene una alergia al maní. Ahora, la intolerancia es al carbohidrato de ese alimento. Ejemplo, intolerancia a la lactosa del azúcar de la leche, intolerancia a la fructosa del azúcar de la fruta o de la miel, por ejemplo. Intolerancia al sorbitol, por ejemplo, uno de los polioles, que es un polialcohol, que viene en los productos light, que los edulcoran con eso. Ahora, y una sensibilidad, ejemplo, la sensibilidad al gluten trigo no celíaco, no se sabe si es a una parte proteica, a una parte carbohidratesca o a otras cosas. La sensibilidad al gluten trigo no celíaco no se sabe si es al fructano del trigo, a los ATI, que son una prolamina proinflamatoria, o al gluten per se. Pero sabes que comes trigo y no vas. Yo tengo una sensibilidad al gluten trigo no celíaco. Descarté enfermedad celíaca y sé que si como más de determinada cantidad, me voy a sentir mal. Ahora, en cierto punto, las sensibilidades y las intolerancias tienen umbrales. ¿Qué quiere decir umbrales? Que de acá para abajo lo podés comer y vas a estar bien. Que de acá para arriba quizá te dé un síntoma. Y por eso, por ejemplo, una dieta baja en FODMAP, bien hecha, con un profesional que sepa, con todo el protocolo, y que empieza y termina y no se quedan eternamente con los FODMAP, está buenaza, porque vos decís, hasta acá puedo, de esto hasta acá, de acá para allá, no, de acá para allá, sí. ¿Qué pasa si como un poquito más? Y bueno, voy a tener síntomas. No es que me destruye el estómago, voy a tener síntomas. Pero cuando la persona sabe por qué le pasa lo que le pasa, tiene el poder de decidir qué hace con lo que le pasa. Si yo te digo a vos, Exacto. A, B y C en tal cantidad a vos te hacen mal. Y bueno, vos podés elegir si comes A, B y C y en qué cantidad comes. Para eso están hechos estos protocolos. ¿Me explico? Exacto. Absolutamente, porque tenía una paciente que llegó diciéndome que se hizo ese examen que tú creo que dijiste la palabra de la reacción genética, básicamente, y me dijo que me salió que el huevo, como tú lo también dijiste, no puedo comer huevo, no puedo comer avellana, porque me mostró que en mis genes está que no tolero el huevo. Y ahí los pacientes se quedan como así, de que ya como huevo y no me pasa nada, pero realmente ahí me dice que mi sistema tiene ahí una reacción Lo al... único que te dice es que tu sistema reacciona, pero no es sinónimo de que tus síntomas provengan del huevo. Yo no conozco a ninguna persona, exceptuando que sea alérgico al huevo y que te das cuenta de chiquitito, que la proteína del huevo le haga mal. No Es conozco a cierto, ninguna. yo tampoco, Bien, sí, ahora, buen y eso punto. que yo veo pacientes tipo, ¿a qué voy con esto? No hay una evidencia científica y por eso les dije, sigan a gente que sea coherente, estudien con quién van a trabajar. A mí siempre me gusta decir, mira primero la red social o el blog, o bueno, lo que sea que tenga esa persona, mirá si
pega con lo que vos, y si te parece coherente o no, y si tenés duda, pregúntale a 2 o 3 profesionales o fíjate, y vas a ver que en realidad si vos buscas evidencia científica de los test de intolerancia en Google o en ChatGPT, te va a decir, no hay evidencia científica. Y cuando te dice que no hay evidencia científica, no es que uno, a ver, esto es un negocio. El que hace el test Especialmente si ni siquiera tienes síntomas comiendo esos alimentos, que cuando realmente no te genera nada. Claro, es como, es limitar muchísimo a la persona cuando ya tenemos Yo lo veo demasiados muy dañino limitantes. para la salud mental también. Bueno, sí, por supuesto, que claramente. Confuso también. Creo que, si le tengo que decir como un resumen de esto de los test, en la medicina no sabe todo, esto también es importante, y lo que hoy es, mañana no es, y después pasado es, y después se vuelve a entender que no es, y así, porque se va avanzando. ¿Qué sucede? Con esto hoy, no sé, julio 2023, hay mucha evidencia de que no funciona para nada, pero claro, como se invirtió mucha plata en hacerse, no sé, en estos cosos, es como que le dan a la matraca del marketing para venderlo, porque la verdad es que se te vende eso, y yo también recibo pacientes, y le tengo que decir la verdad, y mirá, ¿qué querés que te diga? Yo siempre hago este chiste, ay, me hubieses pagado todo eso a mí, tenías como un año de tratamiento y hablabas conmigo, como en chiste obviamente, como para desestructurar un poco, porque y imagínate que vos lo hagas y digas, ay, pero yo puse, y bueno, sí, es complejo. Es complejo. La última cosita. El tema de la... Ahí preguntó una chica, los test genéticos con saliva que determinan la histaminosis, ¿sirven? Bueno, un tema interesante. A ver, la histamina es un producto de degradación propio de algunos alimentos. Es normal la producción de histamina. Los granulocitos, que son unas células de nuestro sistema inmune, producen, cuando se rompen, la degranulación mastocitaria, así se llama, histamina. Y nosotros tenemos una enzima que se llama DAO, que se llama diaminoxidasa, que digiere, en palabras simples, agarra esa histamina y la rompe para producir otras cosas que son más fáciles de eliminar. Que vos tengas la diaminoxidasa no es la única enzima que se encarga de la histamina. O sea, que si vos tenés un test genético que te dice que tenés uno de los genes que codifica la diaminoxidasa, no lo tenés, listo, no puedo comer nada con histamina, no es así, porque vos tenés los otros 3, que son los más importantes, o sea, hay 4 importantes, que por otras vías pueden producir diaminoxidasa. Ahora, supongamos que tenés 3 de 4, como decir, ay, tengo todas las cargas. No es la única vía de acumulación, de degradación de histamina, y vos tenés que tener síntomas de histaminosis o de intolerancia a la histamina, y para que valga realmente la pena. Además, te lo pongo de otra manera. Las personas que tienen disbiosis, o sea, que tengan o un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, o parásitos, o hongos, o mismo una alteración que no le podemos poner un nombre y un apellido, pero que tienen disbiosis, por ejemplo, una mala relación entre Firmicutes y Bacteroidetes, que son 2 familias, grandes familias de bacterias en nuestro sistema gastrointestinal. Paréntesis, para mí todos tenemos algo de disbiosis, porque tampoco sabemos cuál es la eubiosis, o sea, el perfecto todavía no se descubrió qué es ese parámetro que nosotros deberíamos de seguir. Sabemos más o menos, pero no se sabe exactamente cuál es, eso también es importante, cierro el paréntesis. Cuando hay una disbiosis, hay mala tolerancia a la histamina, se acumula histamina. Entonces vos podés tener síntomas de histaminosis, o sea, de mal digestión de histamina, por una disbiosis de otra causa. Vos mejorás eso, mejora. Entonces, exacto. También es una cuestión un poco marketinera. Ojo, ojo. No quiere decir que haya algunas personas que no necesiten una dieta baja en histamina. Sí, por supuesto. Pero es así, ¿cierto? la cantidad que realmente. No es como que se ponen de moda. Se pone de moda el SIBO, todos tenemos SIBO. Se pone de moda la histamina, todos tenemos
empezó con eso. Creo que tengo intolerancia a la histamina. Puede ser. Puede ser, sí. Ahora, toda intolerancia, recuerden lo que les dije antes, toda intolerancia tiene umbrales y puede ser primaria o secundaria. Puede ser primaria porque no codificas los genes, o puede ser secundaria a mala alimentación, a una disbiosis, a que te dieron un tratamiento para la muela, entonces modificó. Por eso es como que hay que hacer así. Y hay que ver como el patrón general de la persona. No es, tengo esto, toma esto, chao, vaya a su casa. Es como mirarlo en un todo. ¿Me explico lo que voy? Sí, y eso lo resume completamente, diría, mirarlo todo, no solo una cosita en sí. Y te agradezco un montón y tenemos tantas cosas más que podríamos responder por aquí y hablar, pero tal vez una próxima vez, porque realmente aportaste ahora increíble valor por aquí. Sé que muchos van a ver también la grabación de esto. Así que te quiero dar las gracias 1000 veces por venir acá al live y responder estas cositas, Marianela. Bueno, gracias a vos por la invitación. Espero que les haya servido a las personas y como una reflexión final, creo que lo más importante es empezar a conocerse, mejorar de a poquito. Nada es mágico, la pastilla mágica es muy tentadora, pero no existe. Porque si existiría la pastilla mágica, yo no tendría trabajo. Estaríamos para qué todos haría lo que hago, es como que no tiene sentido. Obviamente entender el justo lugar de las cosas, tratar de acercarse lo más que se pueda de acuerdo a la situación personal de cada uno, a profesionales que los ayuden, que los guíen, que los escuchen, y por sobre todo que uno pueda entender qué está haciendo para poder de a poco ir avanzando y mejorar sus hábitos de base. Básicamente ser un 8 en todo. Si vos sos un 8 en todo, vas a andar bien. Perfecto, me encanta que eso todos se lleven de esta llamada. Bueno, muchísimas gracias, Marianela. Estamos hablando. ¿Okay? Bueno, espero que anden muy bien. Un saludo grande. Un saludo. Chao, chao.